Hermanos míos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, nos fuimos con otro videito más. Un video que yo sé que estaban esperando y es la continuación de lo que es del libro. Estamos leyendo los alienígenas, los extraterrestres en la historia, por Jacques Berger. Entonces vamos a seguir con el próximo tema. Voy a manejarlo de una manera más dinámica, diferente a los otros videos, porque yo sé que recibí varias críticas constructivas sobre los videos que estaba haciendo, y es que no les gusta como el tema de que les lea, sino que les explique. Entonces voy a explicar paso por paso cómo fue todo este tema. En el episodio anterior hablamos de lo que pasó en Nazca, todo este tema de Nazca, vimos qué fue lo que sucedió, vimos todo lo que está, todo lo referente a las líneas de Nazca, que ese es un tema bastante complicado, bastante tabú, ¿no? Y no hay suficientes pruebas para determinar qué fue lo que sucedió con esas líneas, cuál era su fin, para qué servían. Si es que las ponían para que estos seres que venían de estos planetas, de estas estrellas, pudieran observar cómo estaban dibujadas. Eso fue lo que vimos en el episodio anterior de este libro. Hoy vamos a estar analizando los avistamientos, y no tanto los avistamientos, sino las cartas de los reyes del mar. Ese es otro capítulo de este libro. Y empieza por unas cartas de navegación de Piri Reis, más o menos en 1929. Se encontraron como una especie de carta, como una especie de pergamino, sobre varios temas de este índole. Piri Reis fue decapitado. Este pirata fue decapitado en el Cairo en el año 960 del Islam. O sea, fue totalmente decapitado. Y quien ocupó el mando de su tripulación después fue el pirata Barbarroja, ¿sí? Que fue el que tomó, digamos, el mando de su tripulación. Esta carta llama la atención porque llega a manos de un investigador americano, exactamente se llamaba Arlington Mallory, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues estos pergaminos tenían un conocimiento que para la época era muy complicado de que alguien lo pudiera traducir, y es que tenía conocimientos completos en trigonometría esférica, que procedía de una época muy antigua, en la época en que los hielos antárticos no cubrían la región de la Tierra. Estamos hablando de la Antártida, cuando la Antártida se supone... A ver, les explico. Si alguien ha visto el mapa de los continentes, acuérdense que aquí hubo un megacontinente que se llamaba Pangea. Pangea fue el continente más grande que hubo, el más extenso que hubo. Y de hecho cuando se empiezan a desprender las placas tectónicas es que se forman pues todos los continentes que conocemos ahora. Este pergamino es muy curioso, pero también se basaban mucho en que también se creía que estos conocimientos venían de otro lado, o sea, esto no podría ser de la Tierra. Y la primera teoría que tomaron en ese entonces, cuando encontraron que pues fue un descubrimiento pues bastante anómalo, y de hecho se llegó a pensar de que estos mismos seres de conocimiento fueron los mismos que crearon las líneas de Nazca. Aquí se viaja directamente al pasado, ¿sí? Los navegantes que poseían estos portulanos, como su nombre indica, se trata de cartas o mapas que deberían permitir la navegación, ¿sí? No poseían teoría alguna sobre la naturaleza de la Tierra.
A esto hoy, anteriormente navegar era muy complicado, o sea, digamos, navegar en los mares era demasiado difícil, y demasiado difícil porque no habían las mismas herramientas que, por ejemplo, tenemos ahorita. Eh, Hubo un explorador noruego, Nordenskjöld, que fue el primero que pensó en 1889 que esas cartas no eran medievales, sino mucho más antiguas. Se trató de explicar las líneas geométricas que se encuentran en estas cartas referentes al magnetismo terrestre y a la brújula sin éxito alguno. Les explico. Voy a hacer un paréntesis acá, les explico. Básicamente lo que estas cartas y estos papiros contenían era unas líneas totalmente esféricas, unas figuras geométricas, digamos, eran como unos trazos que estaban perfectamente alineados, digamos, con lo que eran los puntos cardinales. Tenían un conocimiento de trigonometría muy, muy avanzado, y ahí es donde ellos dijeron, no, esto no puede ser de una época en la cual esto no puede ser de una época, no, esto no puede ser de ahorita, o sea, esto es mucho más antiguo, y nosotros ni siquiera ahorita tenemos este conocimiento marítimo. Eso era lo que pensaban en ese entonces. Sobre la carta de Piri Reis notamos en particular el Amazonas, el Golfo de Venezuela, América del Sur, desde la Bahía Blanca hasta el Cabo de Hornos y por fin la Antártida. Ciertos cartógrafos anteriores en 1818, incluso el propio Mercator, creyeron que la existencia de un gran continente antártico, pero esta creencia aún no ha sido corroborada en ninguna expedición. No ha sido corroborada, y les voy a decir por qué, señores, porque la Antártida es el único terreno sobre la faz de la Tierra que no es de nadie, no es de ningún país. La Antártida en este momento no se puede navegar en su 100%, uno no puede entrar, y si entra uno tiene que entrar bajo ciertas condiciones. Queda una base militar chilena, hay bases militares, pero estas bases militares son de investigación. Ahora, es una zona restringida. Yo siempre he pensado que en la Antártida hay algo, de que lo hay, y que nos digan a nosotros que no hay algo es una farsa. Si alguna vez tienen la oportunidad, tienen que pasarse por el Paso de Drake, subir desde Chile hasta la Antártida, y ahí se van a dar cuenta que hay una serie de protocolos. Primero, uno no puede dejar restos biológicos en el hielo de la Antártida. Primer requisito. Dos, uno tiene que entrar con unas botas especiales en el hielo. Tres, la Antártida es muy rara, porque en la Antártida, incluso la pared de la Antártida, es que solamente con el hecho de que ya se ha filmado, y lo que sucede es que estas personas la censuran. Incluso hay personas capturadas en este momento por gobiernos por haber filmado, solo por haber filmado, ni siquiera haber entrado después de las paredes de la Antártida, sino por haber filmado estas paredes de la Antártida. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué están escondiendo? Entonces tiene mucho sentido lo del megacontinente que hay en la Antártida. Ojito a esto. Se decía que la Antártida se llamó en algún momento la tierra de la reina Maut, así le llamaban en ese entonces. Básicamente lo que dice el autor es, la tesis es que las fotografías de la Tierra fueron tomadas, o sea, les explico, para que alguien hubiese cogido este papiro, es muy loco, porque aquí es donde viene lo curioso y lo raro del tema, porque la gente va a decir, no, pues que cualquiera pudo haber trazado unos mapas y tal, y cualquiera, no, aquí viene lo curioso del tema. Para tú tomar para tú recepcionar un mapa topográfico de cómo están en esos papiros, en las cartas de Piri Reis, tienes que estar desde arriba, tienes que estar en un objeto volador. Sí o sí, tienes que hacerlo desde un avión, un helicóptero. En el tiempo de ahorita, o sea, nosotros sí podemos hacerlo. Imagínense en 1815 encontrarse una carta de estas con tanto conocimiento encima, con el megacontinente de la Antártida, con las posiciones bien definidas, geométricamente perfectas. Eso solamente se podía hacer desde el aire. Ahí está el tema. ¿Qué dice el autor? Él lo asocia como que algo sucedió ahí,
y porque él lo traza, o sea, traza como esa línea de tiempo y dice, es que aquí esto fue creado, esto fue de los mismos creadores de Nazca. Y tiene razón, y les voy a explicar por qué. Porque es como si hubieran hecho un estudio, o sea, como si hubieran llegado, hubieran hecho un estudio de la topografía de la Tierra y hubiesen empezado como a mirar, oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Eso es lo que más o menos dice el autor. Entonces, hay varias cartas de navegación que confirman pues estos relatos de Piri Reis. La carta veneciana de 1484 utiliza al mismo tiempo el sistema de los portulanos y de la fijación medieval por los 12 vientos. Ese mapa demuestra la existencia en tiempos remotos de una civilización que debió cubrir el mundo entero, de una civilización cuyos cartógrafos trazaron los mapas de toda la Tierra con un nivel general uniforme en la técnica, métodos similares, los mismos conocimientos matemáticos y probablemente los mismos instrumentos. Considero que este mapa chino, como la piedra básica del edificio que le he levantado, para mí deja resuelta la cuestión de saber si la antigua cultura que penetró en la Antártida y que está en el origen de todos los portulanos occidentales fue realmente una cultura a escala planetaria. Es que sí, muchachos, o sea, es muy curioso porque o sea, para uno determinar esos mapas, había que hacerlo desde el cielo. Sí o sí tenías que estar en el cielo, sí o sí tenías que topografiar eso desde el aire. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, esa es la hipótesis. Y se habla de que la intervención de estos extraterrestres que llegaron a la Antártida pues aceleraron todo el proceso de la evolución en nuestros temas tecnológicos y demás. El tema de la trigonometría esférica, el tema de los 12 vientos, o sea, cómo sabían tanto a la perfección, cómo estos mapas, cómo podían determinar estos mapas, tantas cosas, o sea, los mapas exactos, cómo podían determinar la medición de cuántos kilómetros tenía la Antártida, cuántos kilómetros tenían los continentes, o sea, eso es algo que solamente lo pudieron haber topografiado desde el cielo. Eso es algo que tiene mucha razón. Continuando en mi razonamiento, creo que las figuras de Nazca preceden al original de los portulanos de Piri Reis y proceden de la misma fuente. Creo que el mismo zodiaco podría ser encontrado en los trazados de Nazca y en los portulanos. Esto se verá cuando haya sido efectuado un análisis. Creo que después de la época de Nazca fue hecho un estudio detallado del globo y una carta de marear. Aquí hay dos problemas y nos los volvemos a plantear. ¿Cuándo y por quién? Por lo que al primero se refiere, vimos ya que un mínimo de 10.000 años parece impuesto a los datos geológicos que proporcionan las antiguas cartas de marear. Esto es lo mínimo, puesto que también podríamos hablar de 20 o 30.000 años. En resumen, digamos que algunas decenas de miles de años. ¿Por quién? Hapgood y otros creen una civilización desaparecida. O sea, los científicos siempre van a hablar de que hay civilizaciones desaparecidas, de civilizaciones que desaparecieron. Y hay muchos casos, por ejemplo, en Latinoamérica los mayas desaparecieron totalmente de su zona, o sea, no hay registro actualmente de dónde están los mayas. Entonces es algo muy difícil de analizar y es algo muy, muy jodido de explicar, pero yo sí creo que de cierta manera hubo algo que sí está oculto, o hay algo que está oculto, y la Antártida es uno de los grandes misterios y por eso hay tantas bases militares de investigación de diferentes países. ¿Qué pasa en la Antártida? Es que es a lo que yo voy. Para mí, o lo que yo creo, esta es mi opinión, yo creo que este continente perdido está ahí en la Antártida. Y evidentemente la vegetación, están estudiando como el tema de cómo, o sea, están estudiando debajo del hielo cómo era la vegetación, qué tipo de animales habían. También se habla de una probabilidad de que exista pues una subtierra en la Antártida, o sea que debajo del hielo haya
una especie una especie de ecosistema, ¿sí? Y esa es una teoría que ha cogido peso y están buscando es eso, que hay ecosistemas que están perdidos ahí en la Antártida, y eso es lo que están investigando realmente. Pero hay algo mucho más allá y allá pasa algo mucho más y ellos lo saben. Nosotros no, porque evidentemente nosotros nos ocultan demasiada información. Estas cartas de Piri Reis fueron buscadas también en la Segunda Guerra Mundial por Hitler, ¿no? O sea, Hitler quería quedarse con parte de estas cartas marítimas. Entonces, imaginen que estas cartas marítimas tenían tanta importancia y tanta relevancia que para qué las estaba buscando Hitler. Recordemos que Hitler tenía una especie de organización secreta que hacía parte de la Gestapo secreta, que ellos hacían la búsqueda de objetos perdidos, tal cual es como el Santo Grial, como todos esos objetos desaparecidos. Que se haya desaparecido una civilización, está en veremos. Que haya sido visitantes de otros planetas, lo creo también, porque estos mapas topográficos solo se pudieron haber sacado desde el cielo y en esa época no había tecnología para hacer esta topografía, para hacer estos mapas desde el aire, no lo había. Es curioso, muy curioso lo que estamos analizando. Hay una pirámide en América Central, en Cuicuilco, en México. Esta pirámide estaba cubierta por lava y fechada según los métodos geológicos infalibles tiene por lo menos unos 7.000 años. No representa ninguna semejanza con otra pirámide. Es como si algo raro hubiese pasado porque esta pirámide no data de ninguna cultura que estuvo asentada ahí, en el territorio. Entonces es muy raro. Hasta el momento están haciendo investigaciones para ver si hay criptas y poder ver si hay tumbas de estos antiguos seres que habitaron esta zona. ¿Por qué se asocia mucho con esto? Porque también hay en esa pirámide fueron encontradas varias líneas también muy parecidas a las de Nazca, dibujos muy parecidos a los de Nazca, que se asocia porque es muy parecido. Y pareciera como que quienes trazaron las cartas de Piri Reis poseían tales instrumentos, y es muy posible la contemplación de lo del tema del zodiaco. No se excluye la posibilidad de que varias estructuras geométricas como las pirámides Nazca y muchas otras sean representación de objetos existentes pero solo visibles con el uso de instrumentos, o bien únicamente detectables por un satélite como la luz zodiacal o los cinturones de irradiaciones que rodean el globo. El planeta Plutón, por ejemplo, no corresponde a las deducciones teóricas que permitían prever la existencia de un 10º planeta, más allá de Neptuno. La división de los 360 grados. El propio Piri Reis se designa a sí mismo como un pobre copista en las notas que acompañan a su obra. Y mapas antiguos ya en los de Alejandro Magno, es evidente que no se le pueden pedir conocimientos de astrofísica cuando ignora incluso que la Tierra es redonda. Y aquí yo peleo mucho con el tema de esto de la Tierra, que si es plana, que si es redonda. Los terraplanistas tienen que replantearse en muchas cosas, estudiar mucha física. No digo que estén equivocados, porque cada quien tiene derecho a conocer y se respeta la teoría de cada científico, porque si yo soy científico y si yo me dedico a la ciencia y a la investigación, yo tengo que respetar lo que otros están investigando, y es totalmente, para mí la Tierra es redonda, o sea, no cabe dentro de mí la teoría de que la Tierra pueda ser plana. Pero hay gente que se lo cree y hay gente que está estudiando eso, y válido.
¿Por qué estos personajes tan polémicos quisieron obtener estas cartas y estos papiros? Personajes como Hitler, personajes como Alejandro Magno. ¿Por qué? Y se han perdido, dicen que posiblemente se perdieron muchos documentos más de estos. Hay mucho, la historia de los manuscritos del Mar Muerto nos lo demuestra, pero en su conjunto la antigua tradición se ha perdido, o la mitad por lo menos. En la Segunda Guerra Mundial desapareció muchos documentos importantes sobre estos hallazgos científicos. No solamente los nazis tuvieron la oportunidad de quedarse con ciertas reliquias, con ciertos documentos que eran muy importantes para la historia, sino también los rusos. Los rusos también, de cierta manera, se quedaron con tesoros, objetos que son relevantes en esta investigación. Entonces es curioso, muchachos, ya para cerrar este capítulo, es curioso cómo estos piratas tenían tanto conocimiento. Mucho más allá de eso, cómo tenían una investigación tan seria de cómo era la estructura de los continentes, cómo habían hecho la medición en kilómetros, cómo habían determinado el espacio, cómo habían determinado la longitud. Es muy extraño, primero por sus costumbres, su estilo de vida. Pues obviamente un pirata no se va a poner a medir en kilómetros cuánto había de longitud. Ustedes saben que los piratas eran más que todo personajes que andaban en el mar, subidas al mar, robaban otras embarcaciones, robaban muchas embarcaciones, pero como tal que hubieran tenido una investigación seria de mapas topográficos 100% perfectos, hablando en trigonometría perfecta, eso es algo que a mí se me hace muy curioso. ¿Y por qué estos trazados se parecen a muchos que hay en otras partes del mundo? O sea, quiero decir, siempre es como las mismas, perfectamente las mismas líneas, los mismos animales del zodiaco. O sea, es muy extraño, es como si hubiesen llegado y hubiesen hecho como un escaneo desde toda la Tierra y goodbye. Cuéntame qué te pareció este capítulo. Recuerden suscribirse a todas nuestras plataformas digitales. Estamos en TikTok también, estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en todas las plataformas digitales. Por favor suscríbanse también al Instagram, ahí se los voy a dejar. Y nada, muchachos, nos vemos para otro capítulo. Y recuerden, hay algo oculto y algún día vamos a saber la verdad. Así que estén muy pendientes de los próximos capítulos. Se nos viene un capítulo súper interesante y es la terraza de Baalbek. Es el capítulo que sigue de este grandioso libro que se los recomiendo, deberían leerlo porque en serio es muy interesante. Entonces nada, muchachos, me despido. Espero que la pasen súper genial. Feliz fin de semana a todos. Así que un abrazo.